inflamación granulomatosa es porque va a haber la presencia de un granuloma. ¿Cómo está constituido el granuloma? Un granuloma está constituido primeramente por el acúmulo de linfocitos, acúmulo de histocitos, y van a haber unas células muy parecidas a lo que es un epitelio. Entonces, esto se llama células de tipo epitelial. Y cuando ya nosotros estamos hablando de una célula de tipo epitelial, hay que buscar que haya una necrosis. Yo tengo células epiteliales o pseudoepiteliales y voy a tener una necrosis, yo tengo que estar pensando en un proceso inflamatorio crónico importante que va a ser la tuberculosis. Y si a esto se agrega aquella presencia de las células gigantes del ano, yo voy a decir este cuadro es de tipo tuberculoide, porque la única manera que yo voy a decir que es una tuberculosis con la demostración del bacilo colácido persistente. Pero no todo proceso granulomatoso va a tener esa necrosis, no va a tener las células de tipo epitelioide. Simplemente puede tener unas células gigantes, pero en donde los núcleos están totalmente desordenadas. Entonces yo pensaré que se trata de una célula gigante a cuerpo extraño. Cuando uno dice cuerpo extraño, no solamente se refiere, por ejemplo, a una astilla, a un microorganismo, sino nosotros dentro de nuestro cuerpo, patológicamente, tenemos los quistes sebáceos, los quistes epidérmicos de difusión. Entonces, estos quistes van a tener una cubierta que va a tener queratina. Entonces, cuando los quistes se llenan de sebo, ese quiste se rompe. Entonces, el material es desconocido por las células como un material propio del organismo. Entonces, ahí viene el proceso inflamatorio que va a inflar a esta queratina y va a haber la aparición de lo que vienen a ser las células gigantes tipo cuerpo extraño. Ahí están los tipos de cuerpo, perdón. Acá nosotros vamos a tener ya los tipos de cuerpo extraño, por ejemplo, que viene a ser por los elementos extracorporales, también corporales, lo que estoy diciendo la parte de la queratina, los granulomas inmunológicos, en donde van a estar mediadas por las células T. Entonces acá vamos a tener también las linfocinas, etcétera y cosas. Uno de estos ejemplos es el tubérculo. Esto puede ser un granuloma de la tuberculosis. Si no tiene necrosis gaseosa central, yo puedo pensar que sí, una sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad que no se conoce de etiología. Puede dar a hombre y a mujer, puede dar a los ganglios, puede dar pulmón, a cualquier parte del organismo. Las células acá epitelioides va a ser una acumulación de macrófagos modificados que van a tener la forma de una célula epitelial. ¿Cómo son las células epiteliales? Por lo general son ovoides, son circulares, son de tipo cilíndricas o de tipo cuboides. Pueden ser por procesos infecciosos y no infecciosos. Los granulomas son unas formaciones en donde van a tener la presencia de productos irritantes no digeribles. Por ejemplo, lo que vimos era la gelatina. Y hemos visto cuando un ganglio se inflama, ¿cómo se va a llamar? Linfoadenitis. Puede haber la linfoadenitis aguda y la linfoadenitis crónica. Ejemplo de una linfoadenitis crónica, por ejemplo, es tuberculosis. La tuberculosis ataca a todas las partes del cuerpo, ataca al pulmón, ataca al testículo, al ovario, a la trompa ataca al epidídimo, ataca a la piel, al riñón, a todos los órganos que uno puede imaginarse, ataca. Entonces vamos a ver que cuando existe un proceso inflamatorio crónico,
o en general todo proceso inflamatorio, va a estar comprometido lo que van a hacer el sistema linfóide. El sistema linfóide está compuesto por los vasos linfáticos y va a estar compuesto por los ganglios, ¿no es cierto? Entonces los ganglios son los stock de lo que viene a ser la circulación linfática. Y básicamente está constituido por lo que viene a ser la parte de la corteza. Van a tener los folículos linfoides. El folículo linfoide se llama así porque tiene un centro terminativo, si no sería un acúmulo linfoide. Y ahí, en el centro terminativo, nosotros vamos a ver que principalmente vamos a tener los linfocitos tipo B y también van a existir los linfocitos tipo T, pero en donde se encuentran principalmente los linfocitos tipo T va a ser en la corona radiada o en la parte periférica del folículo. También tenemos que hablar que los ganglios son muy importantes para ver las metástasis de lo que es la neoplasia maligna. Entonces se llama metástasis cuando una lesión maligna se encuentra, por ejemplo, en el colon y después de un tiempo esa misma lesión del colon se encuentra a nivel del hígado, a nivel del cerebro. Pero la parte evaluativa para ver la enfermedad va a ser los ganglios linfáticos. Entonces, actualmente hay los estudios de lo que se llama el ganglio centinela. El ganglio centinela fue enviado para ver lo que era el melanoma, pero actualmente tiene mayor aplicación en lo que es cáncer de mama. Entonces, actualmente se hace la mastectomía radical o de casos contrarios se hace la tumorectomía. Entonces, si tenemos un cáncer de mama, se hace o se busca el ganglio centinela. El ganglio centinela es el ganglio más próximo al tumor. Entonces, se inyecta una sustancia que va a pinchar al primer ganglio. No lo pincha porque tiene la metástasis, sino es para estudiar al primer ganglio linfático. Entonces, el primer ganglio linfático se pinta en una coloración media violada, se hace un estudio por medio de una interconsulta intraoperatoria o una biopsia por congelación. ¿Saben lo que es la biopsia por congelación? ¿No trabaja con Bueno, la biopsia por congelación es un estudio histopatológico que se hace cuando el paciente está en sala de operación. Por ejemplo, una dama la opera de un apéndice. Cuando se hace la cirugía por cielo abierto, hay que examinar todo lo que viene a ser la calidad abdominal. Examina cómo está el hígado, cómo está el vaso, cómo están los intestinos, te falta todo, ¿no? Entonces, en una lesión, agarras y vas a operar esa lesión. Entonces, se le opera de apéndice y se detecta un tumor en el ovario. Entonces, ese tumorcito lo sacan, o una parte del tumor, lo sacan y lo mandan a anatomía patológica. Entonces, la paciente se queda con todo el abdomen abierto a la espera del resultado. Entonces, ese fragmento de tejido no se puede hacer en parafina. ¿Ustedes saben cómo son los tejidos en parafina? Claro, ¿ah? Bueno, ya terminamos la cooperación. Entonces agarramos y ese fragmentito lo ponemos en un aparato que se llama el criostato. Este criostato se congela a menos 30 grados. Entonces se pone ahí la muestra y se congela rapidísimo, en 5 minutos ya está duro. Entonces se coloca a un micrótomo que está también dentro del criostato. Y con el micrótomo se hacen los cortes, se pasa una lámina, se hace la coloración de Che, se observa en el microscopio y contestamos al cirujano artesano. Decimos negativo para neoplasia maligna o positivo para neoplasia maligna. Si le contestamos negativo para neoplasia maligna, le saco el tumorcito y se acabó. Si le decimos positivo para neoplasia maligna, ahí viene el Villacruz por el paciente, porque se originó la vida. De forma muy rápida, porque ustedes no pueden seguir sin saber cómo es las técnicas de patología. Ellos no vienen los doctores, pero no me asumen ahora. Vamos a ver que, por ejemplo, a un paciente
le sacan un lunar. Primeramente, con ese lunar, ¿qué hay que hacer? O con cualquier parte que se saque en el cuerpo. Hay que fijarlo, ¿no es cierto? ¿Y en qué se fija? En formol. ¿Al cuánto? Al 10%. En el mercado el formol lo venden al 40%. ¿Y cómo lo hace para transformarlo en 10%? ¿Ah? Le echas agua, se diluye, ¿no es cierto? ¿En qué proporción? Del formol que compras al 40%, sacas 100 centímetros y lo diluyes en 900 centímetros en el formol al 10%. Ahí metes la muestra, tiene una muestra de 1 centímetro, lo dejas fijando en 10 centímetros de formol. ¿Ok? Ya tienes el tejido fijado, lo tienes que fijar más o menos por 5 horas y pasa a un procedimiento que se llama el autotecnicón o el procesamiento del tejido, que es una máquina en donde se colocan las muestras y esto va girando. Entonces, el formol gira, pasa al agua, lo lava para sacar el formol del tejido y va a pasar a una sustancia. Que hay que primeramente, el tejido, todos nuestros tejidos tienen mucha cantidad de agua, cerca del 75-80%. Entonces esa muestra hay que deshidratarla. ¿Cómo se deshidrata? Con alcohol, ¿no es cierto? Un alcohol de menor graduación a mayor graduación. O sea, pongo un alcohol de 80, 90, hasta 99%, 100% de un alcohol absoluto y deshidraté la muestra. Después de deshidratar la muestra, yo tengo que hacer la limpieza o el aclaramiento, que se llama así el aclaramiento del tejido. Entonces, cuando yo voy a aclarar un tejido, ¿qué elemento voy a usar? El filol o el sileno, ¿no es cierto? Que lamentablemente es un producto controlado, es difícil de controlar en el mercado, porque con eso se produce la coca. Entonces no es difícil, pero podemos usar otra alternativa, que es el neoclaro. Entonces, ¿qué va a hacer este silor? Va a barrer todas las impurezas que se encuentran en la célula. Por ejemplo, el tejido adiposo. ¿Qué tiene el tejido adiposo en la célula? Grasa. Tiene el colesterol, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes el colesterol, con el alcohol no lo vas a hacer desaparecer. Pero en la grasa sí, porque el colesterol es un derivado del petróleo. Entonces, hago la limpieza de eso, y ya la célula va a quedar, o el tejido, va a quedar como una esponja. ¿Conocen una esponja? Sí, ¿no es cierto? Cuando la esponja es seca, es bien porosa, no pesa nada, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo metes al agua, sí, es pesada. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el tejido. Sacamos toda la grasa, porque por física, un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos, tiene que ser por un solo cuerpo. Entonces, se saca la grasa para que entre el segundo, el elemento que va a poner duro a la muestra. Y ese elemento se llama la parafina. ¿No es cierto? Todos conocen la parafina, la vela, pero que en ese caso es una parafina delicada. Una vez que ya tenemos el tejido con la parafina, eso hay que hacerlo enfriar, se congela en unos aparatos que tienen como hielo, se congela y está listo para cortar en un aparato que se llama el micrótomo. Hay micrótomo de rotación, hay micrótomo de traslación. Entonces ahí se tienen unas cuchillas cortables, se coloca la muestra y se corta en micro. Una vez que se ha cortado en micro, se pasa al cortador del tejido, se coge con una lámina y está lista para poder colorearla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la coloración básica? La hematocitosis. Eso ya les he enseñado en biología de entonces, lo que se basa en la coloración de hematocitosis de dioxina, previamente hay que hidratar el tejido. ¿Cómo se hidrata el tejido? El alcohol de mayor grado a menor grado y ya tiene la coloración H. Y luego agarro y haces el montaje, paso al Canadá y está listo para ver el microscopio, ¿no es cierto? El microscopio también ya saben, ¿no? ¿Por qué se llama microscopio? ¿Por qué se llama microscopio? ¿Por qué se llama microscopio? Porque algunos, yo conozco a médicos, cuando uno va al microscopio y incluso dicen, el microscopio electrónico que tiene, ¿no? No hay microscopio electrónico,
Se llama óptico porque tiene una bombilla incandescente. Entonces lo que nosotros vimos es la corriente para que se prenda la bombilla y pueda reflejarse la luz por medio de los espejos y los prismas hasta observar, o sea, hasta los lados, ¿cierto? Porque el microscopio electrónico es otra cosa. ¿Cuánto es el microscopio electrónico? ¿Ah? ¿Y a qué se diferencia los mismos? De la línea bidimensional. En cambio, el otro es bidimensional. Esa es la diferencia entre los microscopios electrónicos, es una lista muy grande. Aquí en el Perú, nosotros para la medicina no tenemos microscopía electrónica. El único microscopio electrónico que había era el Loaiza, que me lo doy y nunca lo olvidaba. Pero sí, para las papas, para los metales, pero para la salud no. Y pedazo de metal vale más que la vida humana. Bueno, seguimos en lo que estamos. Esto ya hemos visto también inflamación serosa, por ejemplo la pericarditis serosa, la inflamación fibrinosa, por ejemplo tenemos la fibrina que se puede acumular en la parte del pericardio, a nivel del pulmón, a nivel de la pleura. Purulenta, ya sabemos, por ejemplo, un absceso, las úlceras que hemos visto, la inflamación nebulosa, la neuromatosa, nosotros tenemos cavidades. La cavidad abdominal o peritoneal, la cavidad torácica, es susceptible de que haya acúmulo, por ejemplo, de líquido. Cuando se acumula el líquido en la cavidad abdominal se llama ascitis. Cuando se acumula en el tórax se llama hidrotórax. Puede haber un hemotórax, un como el sangre en la cavidad. Puede haber a nivel del pericardio, puede haber también el líquido pericárdico. Lo normal es aproximadamente 30 centímetros, para que no haya roce. Cuando se incrementa, va a haber un aumento del líquido pericárdico. Todo lo que aumente la cavidad pericárdica o la cavidad cerrada puede producir taponamiento cardíaco. Si a uno lo asalta y le meten un carbunillo y tiene la mala suerte que se perfora el pericardio, va a comenzar a sangrar. Esa sangre va a hacer que el corazón no pueda tener síntomas de diástole. Entonces se llama un taponamiento cardíaco. Es una emergencia, la cirugía miocardial. Lo mismo a nivel del cerebro. Nosotros tenemos las meninges con sus capas, ¿no? La dura madre, la fina madre y la adenoides, en donde puede sangrar o puede incrementarse el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Por qué se incrementa? Delegado, a ver qué estás haciendo, ¿verdad? ¿No? Y dime, por ejemplo, en el cerebro, ¿por qué se puede ver un incremento del líquido cefalorraquídeo? Los cuerpos de Pacini, ¿no? O pachones. Uno puede ser por la obstrucción de los conductos, ¿no? De los conductos de lúdica del manchego. Puede ver que se coloque un cisticerco y no hay la filtración, entonces se incrementa y se va a producir una hidrocefalia, así se llama. Y la hidrocefalia se produce la destrucción de la masa encefálica. Cuando son bebés, porque el cráneo no está osificado, ¿cómo es la osificación de huesos cráneos? Membranoso, el tejido cartilaginoso es lo contrario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la parte membranosa las células toxipotenciales, que son las células linfomatosas, que van a dar células que faltan en ese órgano, por ejemplo, en la cabeza parte del hueso, entonces la parte membranosa se convierte en hueso. Entonces los niños pequeños lo que pasa es el agrandamiento del cráneo, ¿no? Que se llama la hidrocefalia, que produce la destrucción de la masa encefálica. Y terminamos en eso. Entonces eso es lo que va a haber. Y también tenemos que tener presente la presencia a nivel térmica de las ampollas, que va a tener un líquido ceroso, que se convierte en un líquido pleno. Hemos visto.
Cuando nosotros hablamos de procesos con los cuales vamos a ver primeramente los zona, escalofríos, anorexia, somnolencia y malestar. Esto de cuando uno tiene frío, los dientes comienzan a mover, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que uno comienza a temblar bastante, que da el acento, que se llama, que le llaman la terciana, ¿ah? Que es por la picadura de un insecto, es gratuito. ¿No? Los escalofríos es el temblor, la anorexia, la falta del apetito, la permanencia de sueño. Ayer leí un artículo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que el niño cuando tenía fiebre lo metía en una tina con hielo, ¿no? Y está proscrito. Porque se ha visto que la disminución de la temperatura solamente es en la parte externa del cuerpo, pero entonces en la parte interna del cuerpo sigue con calor. Entonces lo mejor es sumergirlo, y eso está es sumergirlo en una tina con agua tibia, por lo menos 20 minutos y se va a bajar 1 grado de temperatura. No sé qué estarán lo que estarán haciendo aquí en la pista del cine. Bueno, ya terminamos con esto. Lo único que nos faltaría, Hugo, sería la parte de preparación, ¿no? Bueno, si nosotros lo hacemos que venir el lunes, haremos reparación. La reparación es muy breve, nos demorará 15-20 minutos. Entonces, esto lo dejamos para la próxima semana. ¿Tú tienes reparación aquí también? ¿No copiado reparación? Por favor, vamos a ver las láminas que no pudimos ver ayer en la computadora. Nos encontramos con